Jesús. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Una vez más estamos aquí llevando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Por unos días habíamos salido, pero quiero también explicarles para los que nos están siguiendo que por motivos de salud no había podido grabar, pero aquí estamos una vez más, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, porque nos concede la vida y porque nos da la oportunidad una vez más de estar haciendo la voluntad de Él. Por eso aquí estamos, amados hermanos, familia del Señor. Preparémonos porque el Señor viene pronto, viene ya más bien pronto. No sabemos el día ni la hora, pero estamos a punto. Por eso a esta hora, pongamos toda nuestra atención, centremos todos nuestros sentidos en la palabra, en la adoración al Señor, porque a eso hemos venido a esta hora, con el único propósito de adorar, de exaltar, de glorificar su santo nombre y darle muchas gracias porque nos concede la vida, porque nos concede que hagamos el propósito de Él, que lo más maravilloso es lo más precioso que Dios nos ha otorgado, nos ha dado, nos ha concedido, de que hagamos su voluntad. Y eso es lo que pedimos día con día, que podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Cerremos todos los que estamos ahí en esta transmisión y los que están llegando, los que se están añadiendo en esta hora. Vengamos con corazón contrito y humilde en su presencia, reconociendo que sin Él es imposible avanzar, que sin Dios es imposible, porque el Señor Jesucristo nos lo habló claramente. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manitos al cielo en señal de rendición, de adoración, de exaltación. Abramos nuestros labios y adoremos al Rey que vive por los siglos de los siglos. Damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque una vez más nos ha permitido venir ante su presencia. Démosle muchas gracias. Gracias, Papito Santo. Gracias, Papito Dios. Gracias, Soberano Jesús. Gracias, Señor, porque nuestras vidas le pertenecen. Nuestras vidas están en control suyo, Señor. Tú tomas el control de nuestras vidas, Señor. Amado Padre, yo te clamo por todos mis hermanos, Señor, por todas las familias, en Cristo Jesús y aún por los que no están en Cristo, para que sean llegando rendidos a tus pies, Señor, reconociendo tu grandeza, tu amor, reconociendo tu favor y tu misericordia. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos, Señor, te exaltamos, amado Espíritu Santo. Concédenos, Señor, el denuedo de buscar tu presencia. Danos, Señor, la serenidad, la paz, la calma en medio de tantas sinsabores, en medio de tanta tormenta, Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad que cada uno tiene, Señor. Tú no llegas ni antes ni después, Señor. Tú llegas en el momento preciso y en el momento propicio, Señor. Muchas gracias, Señor. Toca vidas, toca corazones, Señor. Redarguye y convence, porque solo tú lo puedes hacer, amantísimo Señor. Que esta alabanza y esta adoración que en esta hora levantamos ante tu divina y soberana presencia sea un incienso, olor fragante ante tu presencia, mi Dios amado. Gracias, Papito Santo, precioso Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice y te glorifica, poderoso Señor. Alabémosle con todo el corazón. Adoremos al Rey que vive. Adórale con todo su corazón. Abre tus labios y adora al que vive por los siglos de los siglos. Aquel que nos redimió, aquel que nos levantó, aquel que nos sanó, aquel que nos redimió con su sangre preciosa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Jesús. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre santo. Reconocemos tu grandeza y tu poder. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo y soberano Jesús. Santo y soberano Dios. Aleluya. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a adorarle con todo el corazón. Gloria a Jesús. Adórale en espíritu y en verdad, en el nombre de Jesús. Que tu corazón rebose alabanza. Oh Santo, oh Santo.
¿qué sería de mí? Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Es la verdad que Dios quiere que cantes con todo el corazón en esta noche. No importa cómo tú hayas venido, el amor de Dios es más grande que cualquier cosa. Dice: Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Nadie como Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na.
Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Solo sé y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y de noche cantaremos
celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¿Alguien puede gritar de júbilo? Una canción que cantamos en toda Latinoamérica. Dice así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Las palmas aquí. Alguien puede usar sus pies arriba. A ver si se recuerda de esta canción. ¡Vamos! Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. ¡Arriba! Quiero danzar, 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 danzar. Cuando
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Verdaderamente es un gozo, es una alegría poder alabar, exaltar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Levantemos las manitos al cielo para pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo el que nos hable por su palabra, que nuestro oído esté atento, nuestro corazón dispuesto, haya la fe que necesitamos para recibir el milagro, porque así como aquí está en la historia del capítulo 7, ¿cuántos recibieron ese milagro? Muchos recibieron ese milagro porque estaban oyendo la palabra con fe, no dudaron en lo que el Señor les estaba hablando, no dudaron de esa palabra de poder, de esa palabra poderosa que los podía salvar, que los podía sanar. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú ejecutas el milagro que cada uno en esta hora viene con el corazón dispuesto, en humillación ante tu presencia, en humildad, para recibir la bendición, Señor, de la gloria. Amado Padre, te doy gracias. Amado Espíritu Santo, sé tú hablando, Señor. Sé tú haciendo que esta palabra se haga rema en los corazones y salte para vida eterna en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas gracias, Padre bueno, porque nos alcanzas con favor y con misericordia, porque nos alcanzas, Señor, con tu brazo extendido, porque tu brazo no se ha cortado para bendecirnos, Señor. Muchas gracias, Papito Dios. Gracias porque tu mirada está puesta, Señor, sobre buenos, sobre malos, sobre justos e injustos. Gracias, Señor, porque tú has venido para darnos salvación y vida eterna, para hacernos justicia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, aleluya. Gracias damos a nuestro Padre Celestial, al amado Espíritu Santo, que mueve y conmueve los corazones, que abre los oídos, que abre los corazones, para que esta palabra, Dios mío, cumpla el efecto, el propósito para el cual tú has enviado esta palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a la bendita palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Lucas capítulo 7. Vamos a ir a esa palabra maravillosa, preciosa. Porque su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es su palabra que no vuelve a él vacía. Jesús sana al siervo de un centurión. Nos damos cuenta del amor y la misericordia tan grande. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Oído atento, porque el Señor hoy va a hacer ese milagro que tú estás esperando, ese milagro que tú estás anhelando. El Señor hoy lo hace si estamos con el oído atento para escuchar esa palabra. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Después de haber estado con un grupo de personas, de haber expresado el mensaje del reino, entró en Capernaum. Y allí había un siervo, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El siervo de aquel centurión estaba demasiado grave, estaba enfermo y a punto de morir. Si nos estamos dando cuenta, había un problema muy difícil para aquel hombre que amaba a su siervo, aquel centurión. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Vemos el corazón de este hombre, de este centurión. Este centurión romano tenía un corazón muy noble. Amaba a su siervo. Por eso él envió a llamar al Señor Jesús. Le envió, dice ahí la palabra, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esa era la intención del centurión, que Jesús pudiera venir al lecho de aquel hombre enfermo, aquel siervo que estaba gravemente a punto de morir. Pero el
centurión no quería la muerte de su siervo, lo quería como a un hijo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, que fue lo que los ancianos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, que este centurión era digno de que él le concediera ese milagro. Y vamos a entender por qué ellos daban testimonio de este hombre. Porque amaba a nuestra nación, decían ellos, y nos edificó una sinagoga. Era un hombre con un corazón muy noble, con un corazón muy humilde. Humildad no significa pobreza, humildad es la humildad del corazón, porque muchos desconocemos esa palabra y creemos que la persona más humilde es la que no tiene, que la persona más humilde es la que verdaderamente necesita. Pero Dios está mirando una humildad, es la humildad del corazón, es la humildad del corazón del hombre que Dios está mirando. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos, ya cuando Jesús estaba por llegar. Envió a unos amigos diciéndoles: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Cómo reconocía el centurión la autoridad y el poder del Señor, el temor y el respeto por lo que él hacía y había escuchado del Señor? Qué corazón el de este hombre que nos enseña a tener humildad, a tener sensibilidad. Él no se sentía digno de que él entrara a su casa para sanar a su siervo, pero también reconocía ese poder y esa autoridad que a él le habían delegado, y conocía un poder mayor porque él entendía por su sensibilidad las cosas de Dios. Él era un hombre sensible a la voz de Dios, era un hombre humilde, por lo cual que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Di la palabra y mi siervo será sano. Aún él no consideraba, con el rango que él tenía, de ser una persona reconocida entre el pueblo. Él reconocía su condición, tal vez su condición espiritual. No se sentía limpio para ir ante los pies de Jesús. Y le dijo: Señor, que él no era digno de que él entrara a su casa, que diera la palabra, porque él sabía en qué poder y en qué autoridad él había puesto su confianza. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él reconocía la autoridad que le habían delegado como oficial, como el centurión, como el siervo, como oficial que él era un centurión. Reconocía la autoridad que le habían delegado, pero también reconocía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que era un poder mayor. Aleluya. Y esto nos enseña que nosotros como creyentes tenemos que reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el poder y la autoridad que hay en su palabra. Por eso, si en esta noche esta palabra está tocando tu corazón, reconozcamos el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Al oír esto, Jesús se maravilló. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él lo alabó por la fe que él tenía. Él lo alabó porque reconocía el poder y la autoridad. Y el Señor les dijo: al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y así el Señor nos está hablando en esta hora, que tengamos esa fe que tuvo el centurión, que tengamos la fe para recibir
milagro, porque él creyó. Él creyó en el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque aun cuando él iba llegando a la casa del centurión, él mandó a unos amigos para que le dijeran: no soy digno de que entres en mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Qué fe la de este hombre, qué fe la que nos enseña que nosotros debemos tener, una fe grande, una fe en su palabra, así como la de este centurión, que se sentía indigno de que el Señor entrara a su casa y reconocía su poder y su autoridad. Nosotros como creyentes debemos reconocer el poder y la autoridad de nuestro Señor, porque nosotros siempre estamos orando y pidiéndole al Señor: hagamos como hizo este centurión, solo di la palabra y mi criado sanará. Qué fe tan grande. Por eso el Señor lo alabó delante del pueblo del cual él estaba. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En aquel momento en que estos hombres, amigos de este centurión, van y le dicen al Señor que enviara la palabra, porque él creía firmemente que con solo que él dijera sé sano desde lejos, se sanaría. Y entre tanto que ellos regresaban, lo hallaron al siervo que había estado enfermo. ¿Cómo fue que lo hallaron? Sano, gloria a Dios. Entonces, las cosas del Señor no son complicadas, no son difíciles, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Por eso dice la bendita palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Este centurión agradó el corazón de Jesús, agradó el corazón de Papá Dios, porque le creyó a la palabra que él diría. Y él nos ha hablado por su palabra y tenemos muchas promesas. Aferrémonos a esa palabra y creámosla, llevémosla al corazón con fe y digámosle: Señor, lo creo, lo recibo, lo tomo. Tú lo has dicho, yo lo creo, Señor. Tú lo has dicho, yo lo creo, yo lo recibo, Señor. Porque es por fe que nosotros recibimos el milagro. Aquí no vemos en cuántas oraciones, ruegos se colocó este hombre. Simplemente escuchó que Jesús estaba haciendo milagros y él lo creyó. Él lo creyó. ¿Cuántos estamos en alguna condición, en alguna circunstancia difícil? Es solo abrir el corazón y creer que lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla por su palabra, tenemos que creerlo, porque es una palabra viva. Es una palabra que salta para vida eterna, aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso el milagro que recibió el centurión por la fe de él, por la fe que él tuvo en Jesús, aleluya. Segundo milagro que vemos aquí, este es aún más poderoso. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Cómo estaba el hijo de la viuda? Estaba muerto. Iba en un cofre. Lo iban a sepultar. Él ya estaba muerto. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Vemos qué corazón tan tierno de nuestro Señor Jesucristo, que conoce tu quebranto, conoce tu situación,
conoce tu dolor y Él se compadece. No importa por qué situación tú estés pasando en este momento, solo hay que creer en nuestro Señor Jesucristo, creer a su palabra, no dudar, para ver el milagro, porque Él tiene misericordia. ¿Qué fue lo que le dijo a la viuda? No llores, no llores. Él se compadeció de su dolor. No solamente se compadeció de su dolor, sino que le dio el milagro. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Qué hermoso lo que el Señor hizo en aquel momento. ¿Cómo fue que Él le dijo: joven, a ti te digo, levántate? Porque Él es la resurrección y la vida, y aunque estemos muertos en delitos y pecados, Él nos hará resucitar para una vida en Cristo, aleluya. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Era su único hijo, y Él tuvo compasión y misericordia. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Gloria a Dios, porque Dios ha visitado a su pueblo. ¿Cómo no creerle? ¿Cómo no levantar nuestras manos y nuestra mirada hacia Él y decirle: Señor, yo lo creo? Si tienes un familiar con algún problema de enfermedad, con algún problema terminal, ahí está Jesús. Ahí está el Señor Jesús para consolarte. Ahí está el Señor Jesús para levantarte. Porque Dios conoce tu condición. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu necesidad. Él no es indiferente al dolor. Él no es indiferente a nuestro dolor. Él se compadece, así como se compadeció de la viuda de Naín, que le devolvió a su hijo, que ya lo llevaban a enterrar. Ya todos la acompañaban para enterrar el féretro. Pero allí apareció el Señor. El Señor no llega ni antes ni después. El Señor llega en el momento propicio, en el momento justo, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Señor, aleluya. Él es la resurrección y la vida, aleluya. Gloria a Dios. Y todos glorificaron a Dios diciendo: gloria a Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo el pueblo? Dios ha visitado a su pueblo. El pueblo pudo exclamar, el pueblo pudo alabar, el pueblo pudo exaltar y adorar la gloria de Dios. Y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor, aleluya. Hagamos que la fama de nuestro Señor Jesucristo crezca entre el pueblo. Hablemos de Jesús. Oh, gloria a Dios, este milagro lo escucharon muchos. Este milagro lo vieron muchos. Y por eso todos le daban la gloria a Dios. Cuando las cosas vienen, es porque Dios se va a glorificar. Cuando las cosas, las circunstancias, los temores nos asaltan en la vida, es porque Dios se va a glorificar. Todo lo que Dios ha permitido en mi vida y en la vida de muchos es porque Dios se va a glorificar. Así como yo lo puedo testificar, es porque el Señor se glorifica en mi vida, es porque Dios se glorifica en tu vida. Es por eso, ¿para qué la fe? La fe es para que cuando yo tengo problemas se levante mi fe y crea en nuestro Creador. Creamos en Él, Rey de Reyes y Señor de Señores. Creamos en Él, que Él es la resurrección y la vida, porque Él se levantó de la tumba quedó vacía y nosotros vivimos porque Él vive, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Aleluya. Santo y poderoso Jesús. Vemos ese segundo milagro tan poderoso. Los mensajeros de Juan el Bautista, vamos ahí a otra palabra.
Los discípulos de Juan le dieron nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Tal cual como Juan les dijo que le preguntaran al maestro. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Aleluya. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Aleluya. De cuántas plagas y enfermedades el Señor sanó, de todas. Sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Aleluya. Por eso se cumple esta palabra que está escrita en Marcos 16, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Se cumple esa palabra, porque esa palabra es de nuestro Dios, es la palabra de Él, y esta palabra es viva, y esta palabra se cumple en el nombre de Jesús. ¿A cuántos el Señor sanó? A todos los que estaban en aquella hora, de enfermedades y plagas y de espíritus malos, endemoniados habían allí también. Perturbación de mente, de espíritu, se va por el poder de la palabra. Toda confusión de mente, de espíritu, se va por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Y a muchos ciegos les dio la vista. Aleluya. ¿Cuántos necesitan esos milagros? Solo cree. Solo cree. Tenemos que creer. Él es el mismo de ayer y de hoy y siempre. Aleluya. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya. Ese fue el mensaje que el Señor Jesús le envió a Juan a través de sus discípulos, para que se diera cuenta que el reino de los cielos ya había venido a la tierra, y el reino de los cielos está en esta tierra, porque Él ha dejado su palabra, y aquí está el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso creemos en los milagros, creemos en el poder de la palabra, creemos en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que milagros y prodigios son hechos en el nombre de Jesús. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, dijo el Señor. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. El Señor los reprendió porque no le creían a Juan. ¿Mas qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas que saliste a ver a un profeta. Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Él estaba hablando de Juan y de sí mismo, porque Juan había salido para enderezar el camino de mucho pueblo, porque el Señor Jesús venía a traer la palabra del reino. Aleluya. La palabra de nuestro Padre. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aleluya. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios
respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos no quisieron el bautismo de Juan, por eso el Señor les habló duramente. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O a un hombre vestido con ropas delicadas? ¿O a un hombre con esplendor? Por eso el Señor lo regañó, porque a Juan lo tenían en poco. A Juan lo menospreciaban. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Démonos cuenta de la forma que el Señor les habló. Semejantes son a los muchachos que sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. A gente que no tiene rumbo, a gente que no sabe lo que dice y no sabe entender los tiempos y las sazones en que el Señor las coloca. Así estaban los fariseos, como los muchachos que no entienden, como los muchachos que cantan, toman, bailan, pero no entienden en qué estación están. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Eso está sucediendo en este tiempo. Se predica la palabra, se les habla que el reino de los cielos está en la tierra, que el Señor Jesucristo arrebata a su pueblo. ¿Y qué le dicen a la gente? Están locos. Están locos. ¿Por qué los oyen? ¿Por qué les creen? Porque ellos son como los muchachos, desentendidos del tiempo, desentendidos de las sazones, desentendidos de la palabra de Dios. Por eso se atrevían a decirle a Juan: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Porque eso era lo que le decían al Señor Jesús cuando Él comía entre las multitudes y bebía con ellos. En las bodas de Caná, Él estuvo en ese matrimonio. Mas la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces, si nos damos cuenta, gloria a Dios, aleluya. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero el fariseo estaba atento de la condición de esta mujer y de lo que ella estaba haciendo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Porque eso hacen los fariseos, juzgar. El fariseo no tiene misericordia. El fariseo condena. El fariseo juzga. Pero Dios, que conocía el corazón de este hombre, le contó una historia. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Le amará más. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Según el criterio
debía, le amaría más por haberle perdonado una deuda tan grande. Y el Señor le dijo, es correcto como tú has respondido. Y así muchos pensamos. Y vuelto la mujer dijo a Simón, ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Aleluya. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ella hizo algo hermoso. Ella hizo algo tremendo. Se humilló en la presencia del Señor y le trajo su mejor perfume. Se humilló, le enjugó sus pies con sus lágrimas, con sus cabellos secó sus pies. Qué hermoso cuando nos humillamos en la presencia de nuestro Dios. Qué hermoso cuando reconocemos la grandeza del Señor. Cuán hermosos son. Cuán hermoso es nuestro Dios. Que nuestras acciones y nuestros hechos sean olor fragante ante su presencia. Que enjuguemos sus pies con nuestras lágrimas. Como aquella mujer que se desbordó en amor por el Señor y no le importó quién la estaba mirando. No importó su condición, ella sabía que era pecadora. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Démonos cuenta cómo el Señor toma las cosas, cómo el Señor conoce los corazones. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. Porque Él viene para perdonar, Él viene para levantar, Él viene para restaurar. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Qué estaban haciendo estas personas juzgando? Juzgando al Señor y juzgando a esta mujer que vino con humildad, que vino realmente con un corazón contrito y humillado, porque el Señor dice en su palabra que el que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, y que aquel que llega rendido a sus pies Él no le echa fuera. Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Dos cosas le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados. Le perdonó los pecados, pero en el 50 Él le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. La salvó de la condenación del pecado, la redimió de toda maldad, de todo pecado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es más importante que me perdone los pecados? Las dos cosas. Que el Señor te perdone tus pecados y que el Señor Jesús nos dé esa salvación tan grande. Por eso esta salvación tan grande no la podemos echar por la borda. No podemos negociar con esta salvación. No podemos negociar con lo que ya el Señor nos dio. Nos perdonó nuestros pecados y nos ha dado su salvación. Aleluya. Por eso no podemos descuidar esta salvación tan grande. Es demasiado el precio que Él pagó para que nosotros la desperdiciemos. Mas cuando estamos a punto, estamos viendo lo que estamos viendo. Pueblo del Señor, el Señor está ahí para sanar, para levantar, para restaurar, para perdonar. Aprovechemos
aprovechemos el tiempo, porque el tiempo aceptable es ahora, el tiempo agradable es ahora, es hoy, el mañana es incierto. Oh, gloria a Dios. El Salvador rico en consolación, si nos damos cuenta, ¿cuál fue el primer milagro que él realizó aquí en el capítulo 7? Sanó al siervo de aquel centurión. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. ¡Qué milagro tan poderoso! Bendito Jesús. Es que es grande nuestro Dios poderoso. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande y poderoso. El Señor conoce todo problema y también la hora exacta para socorrernos. La viuda no sabía que el Señor se le iba a aparecer, pero el Señor estuvo en el evento, estuvo en el momento difícil y la socorrió. Una viuda en profunda tristeza. Su pasado doloroso era una viuda pobre. Su presente desconsolador, su último apoyo se desvaneció. Ya no tenía esposo y lo único que tenía era su hijo y se le había desvanecido. Era una situación lamentable y dolorosa. Su futuro desesperanzado. El hijo en cuyo auxilio confiaba estaba muerto. Él era el único que la podía ayudar y lo llevaba a enterrar. Pero el Señor en su amor y en su misericordia la consoló. Un Salvador compasivo. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Un Salvador compasivo. El Señor vio la tristeza humana y se conmovió. Nadie puede condolerse como Él. Nadie se conduele como Él. A Él le duele todo lo que le esté pasando a su pueblo. Todo lo que le esté pasando, a Él le duele. Él no es indiferente al dolor. A Él le duele. Tuvo pena. Él no puede pasar sin ayudar. Ese corazón se conmueve, su corazón se conmueve. Su espíritu se contrista. Pronunció una breve palabra de consolación. ¿Qué fue lo que le dijo a la mujer? No llores. Una palabra de consuelo, no llores. No llores, solo cree. Levanta tus manos al cielo y mira al Consolador. Y mira aquel que todo lo puede. Mira al Dios del amor y la misericordia. Mira al Dios del amor y la misericordia. Él es rico para consolar, aleluya. Su suave intervención tocó el féretro. Su amor, su compasión, tocó el féretro donde iba aquel muchacho. Un Salvador que socorre. El Señor nos socorre, por eso no tengamos temor del porvenir. Él sabe de que tenemos necesidad. Él no llega ni antes ni después. En el momento más crudo, más crítico, Él está ahí. Él está ahí. Una palabra de poder siguió a la de amor. Una palabra de poder siguió a la palabra de amor. Dos cosas sucedieron ahí. La palabra que le dio el Señor a esta mujer, no llores, era una palabra de poder. ¿Qué siguió esa palabra de poder? Esa palabra de poder siguió el amor y la misericordia. ¿Qué fue lo que le dijo al muchacho? Levántate. Lo devolvió a la vida. Qué hermoso es nuestro Dios. Los muertos espirituales resucitan por la palabra del Hijo de Dios. ¿Cuántos en esta noche van a resucitar por esta palabra? ¿Cuántos van a resucitar por esta palabra? Esta palabra despierta tu espíritu, despierta. Despierta nuestra condición espiritual. Una madre consolada. La viuda de Naín fue consolada, aleluya. ¿Quién puede describir los sentimientos de su madre? ¿Quién? Solamente Dios. ¿Cómo será cuando el Señor resucite a todos los muertos en Cristo? Va a ser un día glorioso, maravilloso. Un milagro para la gloria de Dios. El muerto habló, aleluya.
Ese es un milagro para la gloria de Dios. Creámoslo de esta manera, que nuestra fe se levante, que nuestra fe se robustezca con esta palabra en el nombre de Jesús. La madre desbordada de alabanza y gratitud. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Gracias. Gracias porque tú eres el amor. Gracias porque tú eres esa palabra de poder. Los que estaban de luto unieron sus voces a la alabanza de la Madre. Aleluya. Que todos nos podamos unir en alabanza y en adoración por el milagro que el Señor ha hecho en tu corazón, en tu vida, en mi vida. Démosle gracias a nuestro Dios, porque si estamos de pie es porque Él nos ha dado, nos ha concedido la oportunidad. Todo el país habló del milagro, que se sepa que Dios es real, que Dios es vivo y real, y que para Él no hay nada imposible. Así debe ser con todos los que pasaron de muerte a vida. Todos hemos pasado de muerte a vida, estábamos muertos en delitos y pecados, así como aquella mujer en la casa de Simón, el fariseo, una mujer pecadora, pero el Señor le perdonó el pecado, el Señor la salvó, porque ella hizo algo tremendo, se humilló en su presencia y derramó ese perfume de alabastro. ¿Cuántos derraman su corazón en su presencia? ¿Cuántos podemos venir rendidos a sus pies y decirle: Señor, aquí estoy? Amado Espíritu Santo, en esta hora, en esta noche he oído tu palabra, Señor. Me conmuevo en el Espíritu y te digo: Señor, te amo. Que lo único que podemos decirle, llorar en su presencia, rasgar nuestro corazón, reconocer que separados de Él no somos nada. Ayúdanos, Señor. Hemos escuchado este mensaje de gloria, este mensaje de poder, esa palabra poderosa, Señor, ese milagro, esos milagros que tú estás haciendo, Señor. Sanaste a muchos, Señor. Libertaste a muchos, Señor, de espíritus inmundos y de diferentes enfermedades. Señor, yo sé que tú lo estás haciendo, Señor, porque tú conoces el corazón de tu pueblo, así como conocías el corazón de aquel centurión, Señor. Qué fe tan grande, Señor. Ayúdanos, Señor, a levantar esta fe, porque tú eres la resurrección y la vida. Dice tu palabra en Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe llamamos las cosas que no son como si fueran, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Aquella viuda iba llorando, aquella viuda iba desconsolada, pero en el camino la alcanzó el milagro. Aleluya. Qué maravilloso eres tú, Señor. Precioso, mi Jesús. Tú no llegas ni antes ni después. Tú eres propicio a nuestras necesidades, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Padre Celestial. Levanta tus manitos al cielo y dale gloria. Dale gracias por la oportunidad. Dale gracias por la vida. Dale gracias porque comienza un año y a pesar de las circunstancias, aquí vamos tomados, agarraditos de tu mano, Señor Jesús. Cada día nos aferramos más a ti, a tu palabra. Cada día nos humillamos más y más en tu presencia, reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo tus maravillas, mi Dios. Papito Santo, para ti la gloria. Papito Santo, para ti la honra, para ti la alabanza, para ti la adoración, para ti la exaltación, mi Rey, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Papito Santo, porque has tocado corazones, vidas, Señor. Has limpiado esos cuerpos enfermos, Señor. Gracias,
Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Porque los ojos de los ciegos se abren, los oídos de los sordos oyen, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú ejecutas ese milagro espiritual en el nombre de Jesús corporal, Señor. Gracias, Señor. No hay nada imposible para ti, mi Señor. Gracias, Papito Santo. Dígale ahí en su corazón, he oído tu palabra. Me aferro a esa palabra en el nombre de Jesús. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Papito Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias, mi Señor. Padre bueno, en esta hora, levanta tus bracitos al cielo y dígale, Señor, declarando, Señor, en esta hora, que salimos de este lugar, mas no de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando, mi Señor, que tú haces resplandecer tu rostro sobre nosotros y que tienes de nosotros misericordia y pone en nuestros corazones tu paz. Y el pueblo del Señor dice, ¿quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Gloria a Dios, salimos en victoria, pueblo de Dios, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendito su nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo.